Hace muchos años, en el siglo antepasado, una frase se hizo famosa en el análisis de la ciencia política: un fantasma recorre el mundo. Eso no tiene absolutamente nada que ver, o al menos ese fantasma nada tiene que ver con lo que ahora quiero hablar con ustedes desde el Congreso. Pero lo que sí es que ahora hay una idea que recorre el Congreso mexicano, la idea de una necesaria, qué tan necesaria y de qué características, reforma política electoral. Si usted quiere, vamos a hablar de esto con un grupo muy selecto de diputados. Desde el Congreso. Y para hablar de esto, le agradezco mucho su presencia, pero primero las damas: Alejandra del Moral Vela, del Partido Revolucionario Institucional; Karen Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática; Ruth Zabaleta, del Partido Verde Ecologista de México; y, pues, evidentemente, el señor diputado Fernando Rodríguez Doval. ¿Qué componentes son indispensables para que de veras tengamos una reforma político-electoral después de todas las muchas que ya hemos tenido? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, yo creo que en efecto en México hemos experimentado en los últimos 15, 20 años un importante avance en materia política. Yo creo que a nivel federal hemos consolidado instituciones sólidas, instituciones fuertes. Sin embargo, lo que podemos ver, sobre todo a nivel estatal, es que todavía nos hace falta pues seguir replanteándonos muchas cosas en materia electoral por un lado y política por otro. Electoral, es decir, todo aquello que tiene que ver con el acceso al poder, y lo político, que tiene que ver todo aquello del ejercicio del poder. En materia electoral es indispensable que hagamos algo, sobre todo a nivel estatal. Nos parece que en los estados hemos padecido en los últimos años, en muchos casos, involuciones autoritarias. Hemos visto cómo los gobernadores hoy siguen interviniendo impunemente en las elecciones, cómo los órganos electorales no son imparciales, cómo se rebasa los topes de campaña sin que nadie haga nada al respecto. Y esto impide que en muchos estados podamos tener pues una equitativa contienda por el poder. Y por otro lado, también en materia política, consideramos que a nivel nacional, pues hay que rediseñar varias instituciones que hoy en día pues no están funcionando como debieran, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Partido Acción Nacional hemos insistido mucho en el tema del Congreso. Nos parece que el Congreso tiene que ser uno de los pilares de la democracia mexicana. Hay que profesionalizarlo, hay que buscar aquellos incentivos que hagan que nosotros como legisladores cumplamos mejor con nuestro trabajo de representación y de elaboración de leyes. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las propuestas que hemos hecho al respecto es la reelección de los diputados. Y a reserva de que podamos a continuación ampliar un poco las propuestas en las diferentes materias, sí considero que es imprescindible que en México sigamos abordando estos temas. Todavía no están resueltos muchos aspectos en materia de competencia por el poder y de ejercicio del poder. Y en ese sentido, bueno, pues en el Partido de Acción Nacional hemos sido muy enfáticos en que es necesario que podamos discutir una reforma política y electoral a la brevedad. En el seno incluso del Pacto por México hay varias propuestas ya en este sentido. Hay otras que no necesariamente están contenidas en el pacto, pero que son necesarias, son indispensables para tener una vida democrática plena. Y nosotros pues hemos estado insistiendo de manera tal que podamos estar discutiendo estos temas, pues de ser posible incluso en un periodo extraordinario de sesiones antes del próximo periodo ordinario, que como todos sabemos comienza el 1 de septiembre. Diputada del Moral, ¿cuáles serían para usted las tres grandes cosas que habría que hacer? Yo que en primer lugar, y hablando obviamente de todo que viene en el seno del Pacto por México, la Ley General de Partidos Políticos, que si bien es cierto que mucho ya está contenido en el COFIPE, pues no está por demás poder tener muy claras las reglas del juego y poder entre todos poder hacer una gran alianza para poder hacerlo en primer lugar. En segundo lugar, la fiscalización es muy importante, tan importante que en 2006, por ejemplo, los gastos de topes de campaña presidencial fue de 650 millones con 5 meses, y hoy, esta 2012, fue por 3 meses con 320 millones de pesos. Así es que yo creo que se ha avanzado,
pero podemos hacer un tema de fiscalización justa, porque es mucho más caro no tener la democracia que hoy vive este país, con los avances que tenemos, que no tenerlo. Y yo creo que en tercer lugar, que es de lo más importante, y ahí coincido un poco con lo que es el diputado Rodríguez Doval, el tema de tener gobiernos que nos garanticen a los ciudadanos, a los políticos, equidad, que nos den igualdad. Porque muchas veces nada más se ven cuando somos oposición, se juzga al gobierno cuando uno es oposición. Pero cuando uno está ejerciendo el gobierno, se le olvidó que alguna vez fue oposición. Entonces yo creo que lo más importante es que tengamos reglas del juego claras en esos tres aspectos, que son muy importantes. Y sobre todo este tema, para mí en lo personal, la ley de partidos políticos, que podamos concentrarnos en poder tener igualdad en el ejercicio de nuestras libertades político-electorales y sobre todo que podamos tener contiendas justas dentro del marco legal que nos compete a cada uno de los que militamos en un partido político. Diputada Quiroga, a muchos ciudadanos les preocupa o nos preocupa que los partidos políticos tienen administraciones del sector público. Quiere decir esto que el gobierno les da dinero para su operación política, pero aparte pueden conseguir lo que puedan conseguir por otro lado. ¿Usted cree que en una reforma se debería dejar a los partidos como entidades de interés público ajenas al financiamiento externo, o todo lo contrario, dejarlos al financiamiento externo y no darles dinero, o permitirles que sigan en el jolgorio de los millones y las multas que se pagan con el dinero del mismo jolgorio? ¿Cómo vería usted ese asunto? Yo creo que se puede hacer en este sentido una propuesta ecléctica, las dos partes. Me parece que ha sido un éxito, bueno, viendo las experiencias de otros países, por ejemplo Estados Unidos, en donde existe un financiamiento externo, donde está permitido. El problema está en la rendición de cuentas, el problema es cuánto te gastas y la transparencia de esos recursos. No ¿Y el origen? ¿Perdón? ¿Y el origen? El origen, por supuesto, que es importantísimo. No así de la siguiente manera, que se reciba dinero por parte de los gobiernos. Existen partidas y reglas específicas para poder realizar el financiamiento de partidos. Creo que se puede hacer de las dos formas, combatiendo efectivamente el problema más grave de México, que es la corrupción. Si nosotros hacemos una reforma y no combatimos la corrupción, bueno, pues estamos equivocando nuevamente el camino, porque bien ha sido tarea tanto de partidos políticos y demás, se busca el resquicio en la ley para poder violarla, y las cosas no tienen que ser así. Entonces, me parece que podemos hacer una propuesta en ambos sentidos, una propuesta que permita un porcentaje de financiamiento externo y un porcentaje de financiamiento público. Y obviamente, bueno, pues estar observando y ciudadanizando también los partidos políticos. Me parece que el hacer caso a las militancias, como mencionaba la diputada Alejandra, el poder tener una ley de partidos políticos en donde cualquiera que milite pueda tener acceso a la información, y aunque no pertenezcas a ese partido, puedas tener acceso a la información de cuánto es el dinero que se gasta, cuánto te cuesta un partido, cuánto se le paga a la burocracia de ese partido. Yo creo que ahí es donde estaremos llegando, bueno, pues efectivamente a poder generar mayor transparencia dentro de estos entes que pues son el sistema. Tenemos un sistema partidario, y entonces si nosotros no limpiamos desde los partidos políticos en su financiamiento, en la gente que está al frente de la burocracia, no vamos a poder generar una limpieza, y cualquier reforma que aprobemos me parece que va a quedarse corta si no empezamos por ahí. Muchas gracias. Diputada Zabaleta, se ha insistido en digamos, en lo que se ha planteado como los prolegómenos de esta reforma, que se deberían anular los procesos electorales en los casos donde se haya registrado un exceso en los gastos de campaña. ¿Cómo ve su partido este asunto? Bueno, en lo particular estamos de acuerdo en que haya una mayor rendición de cuentas,
y que se le dé un seguimiento puntual a los recursos que ingresan a los partidos políticos y se gastan para estas campañas. Sin embargo, lo que me parece importante en este momento es, primero quiero hacer énfasis en lo general, lo que se necesita de la reforma política, porque se deriva esta parte precisamente de cómo vigilamos los gastos. Y es el asunto de que esta reforma política tiene que ser una reforma para los ciudadanos. Hemos hecho reformas para que se dé mayor participación a los partidos políticos. En primera instancia, en los 70 dimos oportunidad a que aquellos que estaban en contra del sistema se involucraran de manera institucional en el sistema y se hizo la reforma política para que estos participaran. La segunda parte importantísima en los 90 fue para que hiciéramos autónomos los órganos que calificaban la elección y nos dio muy buenos resultados el Instituto Electoral Federal. Pero en este momento necesitamos un contrapeso hacia los partidos políticos y hacia quienes ejercemos el poder para que verdaderamente la democracia en nuestro país se consolide. Desde mi punto de vista, esta reforma política es la reforma de los ciudadanos. En primer lugar, tenemos un pendiente nosotros que es el de la reglamentación de las candidaturas independientes, involucrar todo lo que significa la participación ciudadana en el aspecto de la consulta popular y toda la iniciativa ciudadana que no hemos tampoco reglamentado dentro de lo que es el ámbito legislativo y falta todavía concluirlo. Lo aprobamos en la pasada legislatura y no se ha concluido, y luego siguen los otros pendientes que quedaron de resolverse en la pasada legislatura y no se aprobaron por cuestiones de una Cámara, aquí en la Cámara de Diputados, el Senado lo aprobó, que fueron asuntos como el de la reelección, que ya lo mencionaron los compañeros, el asunto que tiene que ver con la segunda vuelta, y estos dos en especial tienen que ver también con la participación ciudadana, porque el asunto de la reelección significa que los legisladores van a rendir cuentas a partir de lo que le vigilen los ciudadanos. Si no hay vigilancia de los ciudadanos, si se vota por una persona que haya hecho un mal trabajo cada vez que el partido lo impone, pues no hay democracia plena. O sea, tiene que haber calificación también para los legisladores. Y en esta parte me regreso a la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros controlar que no haya anulación de elecciones si vemos que un candidato se pasó del gasto? Tendría que tener las reglas muy claras, primero de cómo lo vamos a vigilar, y segunda, una participación muy plena de ciudadanos que estén organizados o no para darle seguimiento a lo que están haciendo los políticos. Entonces me parece que esta reforma política es la reforma de los ciudadanos. Una reforma vigilante y de rendición de cuentas. Y que realmente los ciudadanos estén vigilantes y hagan contrapeso a lo que están haciendo de acciones de poder los que ejercemos el quehacer público en este caso, ¿no? Y no nada más en el ámbito federal, en el ámbito local, y ahí me la reservaría para la segunda parte porque tengo algo muy importante desde mi punto de vista que decir en el ámbito local. Muy bien, pues vamos a empezar de allá para acá la segunda parte para que no se nos olvide. Perdón que lo voy a dejar al último diputado, pero las mayorías mandan. Correcto. Vamos a hacer una pequeña pausa para una crónica especial de Miguel Reyes Razo y regresamos rápidamente con ustedes. En el primer año legislativo, los diputados y diputadas trabajamos para todo México. Aprobamos nuevas leyes y reformas de ley que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el campo, protegen los recursos naturales existentes, modernizan el parque vehicular en caminos y puentes federales y ratifican la Estrategia Nacional de Energía para beneficio de las comunidades rurales. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.